Un honor estar contigo, Cristian, por toda la labor que haces en tu canal y además viendo cómo merecidamente está creciendo a pasos agigantados. O sea, que enhorabuena y encantado de estar aquí contigo. Gracias, Robert. Muchísimas gracias por sus palabras, por su tiempo. Vamos a hablar de este tema. Es un tema que hemos venido en algunos momentos, algunas personas lo han tocado. Hay un cambio de era en la humanidad. Hay unos ciclos que se están cerrando, otros que se están abriendo. Y en esa transición están sucediendo cosas. ¿Qué ve usted en este momento? ¿Qué conoce usted en este momento en esos cambios que el mundo está dando, Robert? La transición se empieza a observar en todos los paradigmas y empieza sobre todo desde un paradigma intelectual. ¿Cómo concebimos el mundo? ¿Cómo entendemos el mundo? Para empezar, hay una emergencia espiritual muy fuerte. Muchas personas que están desde una espiritualidad más laica, fuera de los cauces de la religión ya orquestada, y muchas personas que buscan respuestas tanto en sí mismas como en otras. O sea, es decir, muchas personas que están en esa investigación personal, tratando de entender el mundo invisible, tratando de entender para qué han venido a este mundo, y son respuestas a las cuales el sistema y la educación no da ningún tipo de respuesta. No hay ninguna asignatura en ninguna universidad que aborde temas como el autoconocimiento, la inteligencia emocional y mucho menos la espiritualidad. Tenemos religiones organizadas que ya te dan todo la ideología completamente envasada, sin poder cuestionar ni una sola coma del relato, y muchas veces nos dan consignas poco aplicativas en nuestro día a día y que no resuelven los dilemas morales básicos que tenemos, que son muy rígidas, muy taxativas y muy programativas, mientras que las personas están despertando, muchas de ellas, hacia nuevas realidades espirituales, con experimentaciones personales, con sus propias intuiciones, a las cuales, insisto, el sistema no da respuesta. Esto ya nos da un camino que es irreversible, porque el sistema no es capaz de darle salida, no es capaz de darle acogida y cada vez somos más los que estamos abiertos a astrologías, numerologías, constelaciones familiares, yoga. La gente va comprobando que funciona y el sistema no solo es que lo mire con cierto recelo, es que dice que no funciona. O sea, contraviniendo a una masa creciente de gente que dice, pues a mí me funciona, pero si esto es válido, no es solo cuestión de 4 charlatanes. Pues esto es un cambio de paradigma irreversible que va a acabar con el sistema, porque el sistema no es capaz de darle una salida digna a toda esa emergencia espiritual. Claro, llevamos toda una vida, por llamarlo de alguna manera, programados a través de las religiones, Robert, donde se nos había prometido, entre comillas, para decirlo de alguna manera, que ese era el camino para alcanzar la felicidad, la paz, bueno, todo lo que nosotros todos anhelamos. Sin embargo, han pasado miles y miles de años y nada cambia. Y de pronto aparece esta tendencia, una tendencia en la cual la gente cuando empieza a vivir de una manera diferente, aplicando todo lo que usted acaba de mencionar atrás, empieza a darse cuenta que hay unas cosas nuevas que no habían sido exploradas porque las habían vetado a través del pecado, a través de la prohibición, a través de todo eso que nosotros escuchamos a veces permanentemente, satanizando algo que indudablemente está cambiando la vida de miles de seres humanos. Claro, como tú dices, está muy bien señalarlo, la ciencia te dice esto no funciona y la religión te dice sí funciona pero no lo hagas porque es pecado. O sea, básicamente ese era un poco el juego, ¿no? O sea, el que ya dice, no, yo creo que funciona, yo siento que esto funciona, intuitivamente me resuena que el mundo invisible es real y es auténtico. Pero entonces entras a la religión y te dice, ya, pero está mal, pero es contrainiciático, es pecaminoso, es herético, es blasfemo, encuentran todo tipo de epítetos para tratar de disuadirte y pensar que si estás en ese camino, estás o pactando con el demonio o estás haciendo algo que va contra el canon de cualquier iglesia, de cualquier religión. O sea que nos han dado todo tipo de caminos para todo tipo de sensibilidades, pero todos los caminos son malos. La ciencia te lleva a un sinsentido existencial porque no responde ninguna cuestión básica, operativa, filosófica que surja de la razón y de la experiencia, y la religión tampoco te da ninguna respuesta práctica. Todos son promesas de un mundo increíble y maravilloso, pero en el otro lado. Nada que puedas palpar aquí. Más bien te dicen, sacrifícate y sufre aquí en esta encarnación para luego tener el premio en el otro lado. Digo, hombre, pues lo único que me estás asegurando es el sufrimiento y me estás prometiendo una felicidad que vamos a ver si voy a llegar a ella, pero desde luego no parece muy buen negocio.
Robert, cuando hablamos de esto, usted lo que está hablando y que me parece maravilloso, estamos en un despertar de conciencia. Hay un momento en este momento en la humanidad, como usted bien lo dice, que las personas se están haciendo las preguntas, se están dando cuenta, están tomando decisiones. ¿Qué consecuencias va a traer ese despertar de conciencia para ese sistema que usted nos ha hablado siempre, que domina la humanidad, el sector financiero, educación, religión? ¿Qué va a pasar a futuro con todo esto que ha estado durante tanto tiempo gobernando la vida de todos nosotros? Inevitablemente va a caer, como ya has colocado en el título de la charla. Tiene que caer por pura lógica. Primero porque hay un desencanto. Ya no está legitimado el sistema como autoridad intelectual. O sea, si ya en los postulados científicos detectamos fallas importantes en el discurso hegemónico, revestido como ciencia, pero vulnerando los propios principios de la ciencia, no me sirve como autoridad intelectual. Como autoridad religiosa, la mayoría de las consignas son infantiles, algunas abiertamente contrarias al sentido común y a la propia experiencia, y en el momento en el que aparece visiones alternativas, algunas con sus fallas y demás, pero por lo menos genuinas, individuales, y que propugnan la libertad del individuo para explorar y para atender y para llegar a la verdad por sí mismo, el sistema, por su propia naturaleza, que lo que busca es controlar, someter y programar, es incapaz de dar una respuesta digna a esto. Por lo tanto, la colisión es inevitable y sobre todo en el momento en el que las personas que están en ese proceso de despertar empiecen a cooperar, a crear organizaciones, empresas, modelos educativos, pequeños microsistemas, microcosmos que funcionen, el otro sistema, por comparación, va a caer. Y de hecho, ya está pasando en pequeñas escalas, especialmente en lo que concierne a la esfera psicológica, sanitaria y espiritual. Porque la espiritualidad del sistema, que es la religión, la sanidad del sistema, que es la que conocemos, la pública, y la psicología del sistema, que es una exageradamente banal, o la filosofía del sistema, están siendo reemplazadas ya a día de hoy por las alternativas. Así que todo investigador honesto va a lo alternativo, porque lo oficial encuentra tantas fallas que no se lo puede creer. Y no solo fallas, sino mentiras flagrantes. Robert, usted ha sido también, además de ser un extraordinario y reconocido y querido astrólogo, un activista político también. Y lo he visto en esos procesos que me parecen maravillosos. ¿Cómo se une esa parte política con la parte de la astrología? Porque ha venido haciendo este tipo de procesos de despertar, así como usted ayuda a despertar la conciencia. También esa es otra manera de que las personas vayan entendiendo qué hemos estado viviendo y qué podríamos llegar a vivir. Entendiendo qué hemos estado viviendo y qué podríamos llegar a vivir. Yo estudié ciencias políticas y por eso también lo hice con cierta visión, ¿no? Es decir, entendiendo mi carta natal en el momento que la empecé a estudiar con 17 años, escogí los estudios y digo, la comunicación de masas es algo que me atrae, que me gusta, el poder pensar en términos de la sociedad, en términos de la población, o sea, no solo hablar a un individuo concreto, sino hablar a un grupo de gente, tratando de abarcar las máximas sensibilidades posibles. Además, mi target está en las personas que están despertando en conciencia, la gente que es auténticamente honesta, o sea, las buenas personas es mi público, es el público al que yo quiero tocar. Todas las personas que son auténticamente honestas, que son buenas personas, que quieren llegar a los demás y que además se han sentido a veces incomprendidas en su mundo, que quieren hacer cosas buenas. Ese es mi target. Para mí el activismo político es también dirigirme a ese tipo de personas para animarlas a que hagan de este un mundo mejor, que no se desencanten, que no acaben desmotivadas por tanta maldad en este mundo, tanta injusticia, tanto abuso, tanta mentira, porque es fácil perder el ánimo, es fácil tirar la toalla y pensar que todo va a ir a peor. Entonces, para mí hay un papel como activista político más de motivador que no de líder o de alguien que quiere crear una sociedad. Digo, no, yo estoy aquí más ahora mismo como motivador para asegurar, porque tengo argumentos energéticos y astrológicos sólidos para refrendar lo que digo, para asegurar que realmente esos cambios positivos se van a dar porque depende de nosotros. Tenemos energía objetivable, astrológica, a favor, energía, vamos a decirlo, a otros niveles a favor, espiritual a favor, y también tenemos el conocimiento. Tenemos el conocimiento, la oportunidad y también la debilidad de los regresivos. Si tenemos todo a favor,
pues la conclusión inevitable es que esto se puede hacer mucho mejor de lo que hemos visto hasta ahora. Robert, ¿cuáles son esos argumentos energéticos y astrológicos que usted nos acaba de nombrar? ¿Cuál es ese conocimiento que usted ha recibido, que usted ha venido investigando, que va a marcar indudablemente un antes y un después? Hay muchos ciclos astrológicos que se pueden verificar con retrospectiva. Cuando uno analiza la historia, por lo menos del siglo XX, que es la que tenemos más o menos accesible y la que está menos adulterada, por lo menos en cuanto a los hitos importantes, es fácil ver cuáles son los ciclos de tensión y cuáles son los ciclos de armonía. Nuestra situación astrológicamente es parecida, similar a la que teníamos en los años 20 del siglo pasado. O sea, al igual que este 2020 fue equivalente astrológicamente a una Segunda Guerra Mundial, con todo lo que conlleva, por lo tanto, una situación de mucha crisis, ahora viene un periodo armonioso que tiene paralelismos con los años 20 a nivel económico, tiene paralelismos con el Renacimiento a un nivel cultural y tiene paralelismos con la Revolución Francesa a un nivel político. Entonces, si sumas esos tres momentos, se da un cóctel bastante interesante. Aparte de eso, si entramos en dimensiones más energéticas, vemos un debilitamiento progresivo de toda la cúpula oscura que ha estado manejando este mundo. Entidades que otrora gobernaban en lo alto de la pirámide, vemos cómo están retirándose, debilitándose y cada vez tienen menos permiso para intervenir. Asimismo, entidades de luz están cada día más presentes para todo aquel investigador que quiera conectar con los mundos sutiles. Lo vemos sobre todo por toda la cantidad de gente nueva que empieza a canalizar, empieza a desarrollar clarividencia, clariaudiencia y otras habilidades, y es porque la energía disponible es superior. Si cada vez hay más gente abierta a esos mundos con capacidad para captar, decodificar y entender esos mensajes, eso es imparable. Podemos tardar más o podemos tardar menos, pero desde luego tenemos argumentos de sobra para entender cómo ganar esta partida. Y también, finalmente, más gente es consciente de que somos creadores de realidad, que hay una simetría entre lo que pasa dentro y lo que pasa afuera. Con lo cual, solo falta que cada uno empiece a entender ese mundo interno, a saber cómo se proyecta hacia afuera, y a medida que cada persona vaya alquimizando y trabajando mejor su mundo interno, generará una realidad afuera congruente y concordante con eso que quiere tener hacia afuera. Con esos tres ingredientes, ganar es una cuestión inevitable. Lo que usted dice, Robert, estaba aquí pensándolo, porque claro, aquí en el canal que tengo la fortuna de estar compartiendo permanentemente con personas de diferentes partes del mundo, me doy cuenta de eso que usted está diciendo. Hay una apertura muy grande, personas que no tenían sensibilidad despertando un nivel de sensibilidad, y ese nivel de sensibilidad ayuda a despertar su nivel de conciencia cuando nos damos cuenta de que no somos solamente cuerpo, sino que somos un espíritu, una energía, que somos de un nivel mayor. Y eso está impactando el mundo entero, porque creo yo que pareciera que hay un despertar global donde las personas hoy están viendo la vida diferente e impactando alrededor a otro grupo de personas. Claro, cualquier persona que empieza a tener un cierto despertar perceptivo, es decir, que empieza a captar otras capas de la realidad y verificar en primera persona que eso es real, que eso es auténtico, ya ha roto el paradigma científico. El paradigma científico está acotado y delimitado a los 5 sentidos. En muchos vídeos de tu canal hay testimonios de vida después de la muerte, ¿no? O sea, persona que regresa de una experiencia post-mortem y dices, oye, he muerto y he vuelto y he visto que eso continúa. Con lo cual ya hay una prueba. Si son miles de pruebas de miles de personas, eso empieza a tener ya una consistencia. Claro, es verdad que la prueba es individual, pero es que lo que estamos viendo es que despertar esos dones sensitivos está al alcance de cualquiera. O sea, que no me tienes que creer a mí ni tienes que creerte a nadie. Es, oye, si tú empiezas a estar más abierto y con mayor escucha, tú vas a amplificar esa capacidad y también te va a dar más credibilidad saber que otros están viendo lo mismo que tú o captando cosas parecidas. Con lo cual, la emergencia de ese mundo invisible que la ciencia moderna y por lo tanto todo el mainstream intelectual, académico, universitario niega, no solo es que lo ponga en duda, es que lo niega abiertamente. Cualquier libro de texto, cualquier profesor universitario promedio te niega ese mundo. Hay un choque abierto de cosmologías entre toda la gente que dice, coño, esto es real, lo he comprobado, lo he visto montones de veces y voy a cualquier universidad y me tratan como si estuviera loco. Digo, ¿no será que los locos están ellos? Porque ya somos miles de locos. Somos demasiados como para empezar a dudar de que nosotros no estamos viendo algo que es real, que además lo podemos comprobar. Por eso digo
que este cambio es absolutamente inevitable. Y como tú dices, cada persona que empieza a despertar crea un impacto en su entorno y por lo tanto hay un efecto multiplicador exponencial. Robert, usted nos decía hace unos minutos atrás, esa cúpula oscura. Háblenos un poquito, porque a veces las personas en medio de su inocencia o desinformación, ¿cierto? Yo me inclino más por la segunda, pero a veces como que la voluntad no nos ayuda mucho a muchas personas a querer indagar y buscar. No se dan cuenta que hemos venido siendo nosotros gobernados por un pequeño grupo en el mundo entero. ¿Cómo funciona esto de la cúpula oscura? ¿Qué conoce usted? ¿Qué nos puede contar en relación a esto para que las personas que están llegando y todos, por supuesto, podamos entenderlo un poco más? Si lo entendemos a un nivel exclusivamente humano, es bastante fácil de entender. Cuando nosotros tratamos de entender cómo está gobernado un país, ya intuimos de manera rápida que los presidentes no son los que gobiernan. O sea, los presidentes los coloca alguien, además hay una serie de asesores que no sabe bien quiénes son ni para quién trabajan y que responden a fortunas multimillonarias. O sea, si hay fortunas multimillonarias en el mundo, gente capaces de comprarse isla, no van a tener más poder que los propios presidentes de los gobiernos. Cuando uno intenta indagar en quién está ahí, se topa con sociedades secretas, con grupos o linajes antiguos que están relacionados con Rosacruces por un lado, que si masones, jesuitas, noblezas negras, Club de Roma, Comisión Trilateral. Hay un montón de grupos muy opacos, muy extraños, que no se sabe bien qué hacen, supone que se reúnen, pero que al final todas las personas importantes están allí. Cuando uno empieza a seguir tirando de ese hilo, se da cuenta, digo, a ver, el mundo parece estar orquestado y gobernado por esas fuerzas, por esas potencias que hacen que los medios de comunicación tengan una agenda en la que deciden exactamente cuáles son los temas importantes. No es casual que tantos países del mundo, independientemente si están gobernados por la derecha o por la izquierda, se sincronicen en sus sensibilidades y en los bloques temáticos para, de un tiempo a esta parte, por ejemplo, introducir la agenda de género. Porque, bueno, digo, bueno, el cambio climático aún se podría entender si fuera un cambio absolutamente real, pues bueno, es un dato objetivable. Pero la agenda de género, ¿por qué de un tiempo a esta parte hay esa hipersensibilización hacia la libertad de género, a cambiarse de género, a cambiarse de sexo? ¿Por qué todo eso surge con tanta potencia? ¿Es un movimiento natural o es un movimiento impulsado por unos grupos económicos? Es evidente que si hay tanto músculo financiero ahí detrás, hay gente que lo está financiando. Pues cuando uno empieza a entender todo eso y además empieza a indagar en la historia secreta o oculta de la humanidad, se da cuenta de que esos linajes reales y linajes esotéricos tienen una conexión con el otro lado, con entidades oscuras, con seres no humanos que han estado ayudando a esos gobernantes. O sea, cuando hablamos de los regresivos, hablamos de seres humanos que están en conexión, a través de rituales de magia negra, con seres de otros niveles de realidad. Lo que en todas las religiones se llaman demonios, con uno u otro nombre, pero en definitiva, esos demonios pueden tomar posesión de cuerpos humanos, pueden hacer ese tipo de pactos de sangre, y al igual que cuando se dice que ha habido rituales satánicos aquí y allá, digo, bueno, ¿qué es lo que pretenden los rituales satánicos? Pues conectar con seres de otras dimensiones a cambio de poder, a cambio de conocimiento, a cambio de directrices que le permitan gobernar a la humanidad. Si eso existe y está documentado y se sigue haciendo a día de hoy, será porque funciona. No van a ser tan idiotas de hacer rituales de sangre que no sirvan absolutamente para nada. Si los hacen es porque tiene algún tipo de beneficio para ellos. Claro, y estas fuentes oscuras o esta cúpula oscura que usted nombra, Robert, yo lo miro, ¿no? Cuando empiezo a investigar y yo digo, ¿cómo se invierte un peso en investigación y 100 en publicidad? Hablando de lo que es la parte de la salud, ¿no? Donde yo no consigo todavía, me cuesta trabajo creerlo y se lo digo de verdad de corazón, que haya gente que se sienta a pensar cómo hacemos para que la gente esté enferma y yo pueda ganar dinero. ¿Qué tengo que hacer para que la gente cada vez sea más pobre y yo sea más rico? ¿Qué tengo que hacer para que la gente, o sea, viva en peores condiciones y yo mejor? A mí eso me cuesta trabajo creerlo, pero así funciona esto que estamos hablando. Bueno, es mentalidad de granja, ¿no? De granjero, ¿no? Pues un granjero explota finalmente a los animales y realmente en las granjas se viven procesos terribles, ¿no? Donde los animales son
explotados, sometidos a abusos tremendos para que den leche, para que den huevos, para que den carne, para que den, al fin y al cabo, recursos. Y hay un momento donde la deshumanización es tal que la tortura es tremenda, es exagerada. Pues si lo aplican con animales, con la misma mentalidad se puede aplicar hacia humanos. Si estamos con un cóctel de gente desalmada o desconectada de su alma, desconectada de la empatía, psicopática, con una mentalidad de aprovechamiento de recursos, desconectado de su parte emocional y además conectada con entidades oscuras que todavía miran con más indiferencia lo que nos pasa a los humanos, pues se puede entender. Evidentemente, los seres que hacen ese tipo de explotación no empatizan con el sufrimiento humano y lo usan del mismo modo que muchos humanos usan a los animales o usan a las cosas, pues con una cosificación, desde una disociación del arquetipo empático, pues se puede hacer y se puede pensar con una mentalidad muy mercantilista, muy psicopática y muy desconectada de las emociones. Entonces, pues al final, pues si uno está disfrutando, ¿qué más le da el sufrimiento ajeno? Lo vemos a pequeña escala muchas veces con personas cercanas, cómo pueden fácilmente desconectarse de las emociones de los demás si ellos están bien. Sí, Robert, ¿pasa más en unos países que en otros? Hay países donde es más marcado que en otros países que de pronto tienen más evolución, o sucede de manera equilibrada en todas partes. Hasta de donde yo sé, están igual todos. Es decir, no hay países donde la cúpula oscura tenga menos prevalencia que en otros. De hecho, es fácil de pensar cuando uno reflexiona sobre el continente africano, que aparentemente pues ahí tienes como muchas más extensiones de terreno. ¿Y por qué hay una pobreza extrema en África en general? Digo, pues tienen que haber unas políticas horribles, tiene que haber un control de la mafia gobernante tremenda, porque no creo que la gente allí sea tan poco espabilada, tan poco inteligente, que sea incapaz de prosperar generación tras generación. O sea, que si no pueden crecer y prosperar económicamente, no es ni por falta de recursos ni por falta de inteligencia, sino será porque existe una clase gobernante y unas mafias militarizadas que ejercen un control opresivo sobre esa sociedad. Si no, no tiene ningún sentido que zonas tan fértiles en recursos sean incapaces de prosperar. Lo mismo que en Latinoamérica. ¿Será que no hay material humano, inteligencia, recursos? ¿Por qué no prosperan esos países? Porque hay mafias que están gobernando, que lo están controlando todo y que impiden o por lo menos dificultan muchísimo la prosperidad económica. O sea que, desde mi punto de vista, en unos el control es más sutil, en otros es más explícito, pero están todos los países más o menos por igual. Quizá podemos encontrar modelos donde todavía está peor, estilo China o Corea del Norte, pero quitando ejemplos donde todo es mucho peor, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, China, donde los regímenes son mucho más totalitarios, en la mayoría la cúpula oscura hasta este momento ha sido casi equivalente en todos los países conocidos. Robert, en lo que usted ha venido estudiando, en la información que usted tiene, si pudiera, tal vez la pregunta va a ser mal planteada, pero lo planteo de esa manera. ¿Cuánto tiempo le queda a esta fuerza que va contraria al amor? Porque lo vemos de esa manera, ¿no? No hay un amor por la humanidad, sino un deseo, al contrario, pues de ir en la destrucción, producto de que hay grandes deseos atrás de algunas personas o organizaciones. Pero hay un despertar de conciencia. En este momento, al mismo tiempo, la gente está despertando y al mismo tiempo estamos viviendo esto. ¿Cuánto tiempo cree usted que le puede quedar a toda esta fuerza oscura para que la luz o que la humanidad genere esa transformación que todos estamos reclamando? Bien, se puede decir que en lo que concierne a la fuerza de la fuerza oscura, valga la redundancia, pero el poder efectivo que tiene esa fuerza oscura ya está bajo mínimos. O sea, siguen haciendo cosas con geoingeniería, con trampas económicas, pero esa fuerza ya está bajo mínimos y va a seguir debilitándose. O sea, el deseo, la impronta, la fuerza que van a intentar aplicar seguirá siendo la misma, pero la efectividad de esta va a ir bajando a súper velocidad desde hace tiempo, pero todavía va a seguir bajando más. Vamos a alcanzar los picos mínimos de potencia regresiva en los años 2026, 27 y 28. Pues sobre todo el 25, 26, 27 son los años más luminosos, más fáciles, donde esa fuerza oscura ha ido debilitándose progresivamente. O sea, ya se está debilitando mucho, el año que viene más, el que siguiente más,
alcanzando los picos en 26 y 27. De lo que nosotros seamos capaces de hacer en oposición va a depender el mundo que nos vamos a encontrar después. O sea, tenemos que aprovechar esta ventana enorme de oportunidad para que esa fuerza oscura y su impacto sea mínimo. Ya es muy bajo. Lo que pueden hacer ahora es mínimo, pero todavía se va a minimizar más, porque sus propagandas, sus consignas, sus directrices cada vez son menos efectivas. Hemos visto cómo ese descrédito, ese desencanto social cada vez es más grande, cómo no han sabido cómo canalizar o reconducir ese grupúsculo de seres espirituales y cómo no son capaces de darle respuesta. Nos llaman negacionistas, nos llaman locos, bueno, o no nos llaman de ninguna manera, pero no saben bien cómo ubicarnos. Y como no saben cómo ubicarnos, no van a saber hacerlo tampoco. O sea, no parece que tengan una respuesta porque ya hace demasiado tiempo que existe ese grupúsculo de gente y que no han sabido cómo catalizar. O sea que su final está mucho más próximo de lo que puede parecer cuando simplemente miras las noticias. Claro. Robert, esta pregunta se la hago porque hace unos días alguien comentaba aquí a algún invitado que me pareció interesante. Decía, en estos momentos de cambio, de era, se está cerrando un ciclo, estamos cambiando como de nivel de vibración, es lo que está sucediendo. También están llegando almas, ¿no? Niños nuevos que nacen. Estas almas tienen un propósito, venir a ayudar a contribuir, son más evolucionadas. ¿Cuál es el propósito ellos decían que están llegando miles de almas, no recuerdo el número exacto, para venir a ayudar en ese cambio que nosotros estamos dando? Hay de todo, es decir, no todas vienen con el mismo propósito, pero hay un porcentaje muy amplio de almas que vienen más puras, con los dones psíquicos, espirituales más abiertos de los que teníamos nosotros a su edad. Y eso también es lo que está dando este fenómeno, que es muy interesante, que es la visión extraocular, ¿no? No sé si estás familiarizado con el concepto. Esos niños que se tapan los ojos y empiezan a ver con los ojos cerrados, ¿vale? Esto ya se está dando en niños que ahora tienen 9, 10 años, pues imagínate los que nacen ahora, los que nacen el año que viene. Hay mucho. Bueno, perdimos señal con Robert, vamos a esperar un poquito. Bueno, si ustedes quieren hacer preguntas, por favor, vayan dejándolas aquí en el chat mientras que retorna la comunicación con Robert Martínez. Estamos hablando de temas muy importantes, de temas valiosos para reflexionar, para empezar a darnos cuenta. Aquí está de nuevo Robert. Muy bien. Sí, se me ha cortado la conexión, no sé qué ha pasado, pero bueno, Mercurio retrógrado. Sí. Bueno, mientras solo sea eso un instante, no hay problema. Decíamos que de ahí también todas esas políticas que buscan la reducción de la natalidad, que están propiciadas por el propio sistema y supongo que de algún modo sospechan o intuyen que hay muchas generaciones de almas que están a punto de llegar y que le pueden dar el vuelco final y definitivo a esta situación para que las nuevas generaciones vengan con mucho más potencia. De ahí que también haya tantísimo interés en adoctrinarlas y en darles una visión completamente desvirtuada y distorsionada de este mundo, para que sigan cayendo las más trampas en las que cayeron nuestros antecesores. Robert, usted decía hace un momento atrás, ha dicho tantas cosas maravillosas que aquí, y invito a las personas que quieran hacer algunas preguntas para Robert Martínez a aprovecharlo. Muchas personas felices, somos más de casi 2.500 personas que estamos conectados. Si quieren hacer preguntas, me las dejan en el chat y yo con gusto se las paso a Robert. Usted decía, hemos hablado de fuerzas oscuras, hemos hablado de política, hemos hablado de economía, pero también habló de los medios de comunicación. ¿Cómo influyen los medios de comunicación? ¿Cómo se engranan los medios de comunicación en medio de este propósito que algunas personas tienen para sus propios intereses? Los medios de comunicación tienen una presunción de veracidad. O sea, uno lee un telediario y presupone que están diciendo la verdad. Y eso está instalado en la psique de todos nosotros. Hay una persona con traje y corbata, hablando con una voz bastante neutra, con una vocalización bastante buena, y te empieza a relatar cosas que han pasado. Y normalmente las cosas que han pasado son ciertas. O sea, hay una parte de verdad muy importante y luego hay una distorsión, un sesgo a la hora de seleccionar las noticias y a la hora de interpretarlas. Entonces, la persona está educada para escuchar eso y creer que es verdad. Y con eso se va modulando
la mente del adulto. El niño ya se modula en el colegio, pero el medio de comunicación permite modular la mente del adulto. Cuando el adulto empieza a desconectarse de los medios de comunicación y se da cuenta que son medios de desinformación y manipulación y adoctrinamiento, entonces empieza a desarrollar otra versión de los hechos. Cuando uno solo bebe de esa fuente, finalmente está aceptando como bueno un relato que está viciado, está distorsionado. O sea, desde hace muchos años, especialmente desde la emergencia de Internet, el periodismo no es un negocio rentable. No da dinero. O sea, el periodismo privado no da apenas dividendos. Entonces, ¿qué ocurre? Que los medios de comunicación de masas han sido comprados. Comprados por gente a la que no los compra porque sean negocios rentables. Pagan buenos otros a los periodistas, pero para que obedezcan directrices. Entonces, son negocios para gente que no necesita el dinero, que no viene a ir a hacer dinero, sino que viene a moldear la mente de la población. Los medios de comunicación con la publicidad no consiguen generar suficientes ingresos y la mayoría de los seres que conocemos no paga por leer prensa. O sea, ¿cuánta gente está pagando por comprar un periódico o por ver la televisión? No, te lo están dando gratis. Significa que alguien lo está pagando. O sea, entonces, ¿de qué viven esos periodistas? ¿Quién les paga? Pues el que decide la información que te quieren transmitir. Eso también va a caer. Naturalmente. Está cayendo, siento yo. Están cayendo, primero porque ya empieza a haber medios alternativos. O sea, youtubers, personas que estamos generando entretenimiento, información o contrainformación alternativa, grupos de Telegram. Todo eso ya permite que haya otras fuentes de información donde personas independientes o menos dependientes del sistema o con menos conflicto de interés da su visión, que puede estar sesgado o lo que sea, pero dan otras visiones y no son personas que estén a sueldo del sistema, con lo cual tienen un mayor nivel de independencia. Pueden equivocarse como es natural, pero tienen más nivel de independencia. Y también si ya a nivel de entretenimiento y hay gente que no consume esos medios porque cada día la manipulación es más burda y más grosera, pues todavía se hace más patente. Y además, en medios, digamos, trinchera como Twitter, donde esos medios de comunicación pueden recibir el feedback directo de los usuarios, ahí vemos cómo hay una cantidad descomunal de gente que está crispada con esos medios. O sea, prácticamente todas las noticias que colocan reciben comentarios insultantes y oprobiosos por parte de los usuarios diciendo no os creemos, estáis mintiendo, estáis engañando, y eso lo estamos viendo día tras día cómo se va multiplicando año tras año. Con lo cual la legitimidad de estos medios cada día va cayendo más. Robert, aquí viene una pregunta que yo la traduzco aquí, como dice Norma Tobía, que está acompañándonos en este momento. Dice, ¿qué podemos hacer para evolucionar más rápido? Yo le agregaría, ¿qué tenemos que hacer para vivir acorde al tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo podemos nosotros contribuir en ese cambio positivo? Porque hay una cosa que a veces nosotros pensamos, o muchas personas lo ven de alguna manera y dicen, a mí tengo 70 años, 80 años, eso ya no es problema mío, ¿no? Pero resulta que vienen las generaciones atrás y luego vendremos nosotros de nuevo, problema mío, ¿no? Pero resulta que vienen las generaciones atrás y luego vendremos nosotros de nuevo, que es una cosa bien interesante, a vivir el mismo caos que nosotros hemos dejado, que es una cosa muy curiosa. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuál es la recomendación que usted nos podría hacer para aquellas personas que dicen, yo quiero salir de ese nivel de manipulación, yo quiero salir de ese nivel de vida y quiero vivir acorde al llamado que está siendo generalizado, pero que no todo el mundo está escuchando? La evolución es un concepto que implica que con todos los ingredientes que yo ya tengo que ser capaz de crear algo mejor que lo que ya he conseguido. O sea, es como un buen cocinero. A 10 cocineros le damos los mismos ingredientes y uno es capaz de hacerte un plato majestuoso y sabroso y otro te hace una porquería. Los ingredientes son los mismos. Apliquemos eso a la propia estructura de la personalidad, todo el ser, todo lo que somos. Partamos de la base de que no estamos estropeados ni somos defectuosos de base. Somos completos y tenemos todas las herramientas e instrumentos para alcanzar la felicidad, la autorrealización y además hacer una contribución positiva a nuestro entorno o al mundo. No hace falta que sea a una escala enorme, pero puede serlo, con las herramientas que ya disponemos. Así que todo se basa en hacer combinaciones más armoniosas con lo que ya tenemos. Eso significa, pongamos un ejemplo, si uno tiende a procrastinar, a no hacer las cosas que considera que tiene que hacer, será por algo. Habrá una razón lógica asistiéndolo.
puede que esa razón esté equivocada, pero hay una razón lógica. Entonces uno tiene que investigar cuál es la razón que hace que no tenga fuerza de voluntad, por ejemplo. Entonces, cuando entienda esa razón, si la analiza fríamente, tal vez esa razón no es válida. Cuando la descartas, entonces te darás cuenta de que lo que está pasando no es que no tengas fuerza de voluntad, es que algo en tu sistema te está alertando de un peligro, te está alertando de algo que no quieres hacer. Y cuando entiendas mejor cómo funcionas internamente, te darás cuenta de que nunca te ha faltado fuerza de voluntad. Simplemente te niegas a hacer cosas que no quieres hacer o cosas que intuyes que son muy costosas. Conocerse a uno mismo es lo que te ayuda a saber exactamente qué quieres y cómo lo quieres. Y conocer mejor el mundo en el que vives también te ayuda a armonizarte y a acoplarte mejor a la vida en la que vives. Evolucionar es finalmente conocerse a uno mismo, conocer a los demás, conocer al mundo en el que vive y establecer puentes armoniosos, mejores sinergias con el mundo en el que vives para finalmente funcionar mejor. Todas las fallas que tenemos son por desconocimiento o lo que es lo mismo, por creencias limitadoras, creencias subterráneas o prejuicios cognitivos, por no comprender bien lo que estamos haciendo. Al no comprenderlo bien, llegamos a juicios equivocados, conclusiones equivocadas y por tanto acabamos agotados energéticamente, frustrados o cualquier emoción negativa que conozcamos. Robert, ¿cómo es la influencia de las redes sociales? Hoy estamos nosotros viviendo la era de las redes sociales. A mí me cogió ya de adulto, me tomó ya de adulto, no es la palabra. No, ya siendo adulto me encontré con las redes sociales, pero el futuro también para aquellas jóvenes o aquellas personas que están naciendo hasta ahora, 5 o 10 años, van a estar dominados de entrada por las redes sociales. Yo creo que ahí puede darse también un nuevo juego del que hemos estado hablando. ¿Usted qué piensa sobre eso? Yo lo veo inevitable porque principalmente han venido para quedarse porque hay una cuestión que es eminentemente práctica. O sea, las redes sociales te permitan la mensajería instantánea con personas que no están físicamente cerca de ti. O sea, si el teléfono se instaló y obviamente es una herramienta útil, pues el teléfono móvil pues es todavía mejor, la mensajería instantánea es mejor y las redes sociales como lugar de contacto y de conexión con otras personas, creo que es absolutamente lógico que eso esté. Y eso seguramente va a estar. No debería reemplazar las relaciones personales y cara a cara. Pero claro, antes, cuando tenías que quedar con alguien, pues decía, mira, nos vemos mañana en tal hora, en tal sitio. Pero si había cualquier tipo de problema, a lo mejor ya no sabías cómo contactar con esa persona. Ahora enseguida, oye, que llego 5 minutos tarde, o voy a llegar un poco antes, o quedamos en tal sitio, te mando la ubicación. Toda esa tecnología de redes sociales la veo inevitable, la veo útil y necesaria y que puede ser bien usada a nuestro favor, y simplemente como herramienta es absolutamente neutra, pero le veo muchas externalidades positivas. ¿Que las hay negativas? Bueno, es que las negativas vienen de la propia psicología perturbada del usuario. No es porque la herramienta en sí mismo esté mal. Sí, no, yo hacía referencia a eso, Roberto, por lo siguiente. No permitirá también entrar un juego de manipulación a través de, en el sentido de que, porque la tendencia cambia de los medios de comunicación y entra las redes sociales, ¿no? Podría decir alguien, algunos que se sientan allá, bueno, hemos perdido poder por aquí, pero podemos recuperarlo por aquí. Sí, de hecho, eso es una estrategia que el poder ha utilizado a través de los influencers. Es decir, se ha ido comprando, pagando a personas normales y corrientes que han conseguido ascender dentro de la escala social, o sea, que han conseguido tener un cierto impacto mediático. Entonces se les ha ofrecido pues entrar en logias masónicas, les han ofrecido dinero, les han ofrecido ventajas y prebendas a cambio de que sigan un relato, de que defiendan determinadas posturas. Entonces, esto es una estrategia que ya se ha utilizado y normalmente con poco éxito, porque se ve bastante descarado. O sea, una persona que se había caracterizado por su libertad, por su manera de decir las cosas, por su discurso desafiante, de repente se vuelve extrañamente complaciente con el sistema, defensor del status quo, y toda esa irreverencia, todo ese discurso políticamente incorrecto, luego va mutando y dices, uy, aquí ha pasado algo. Entonces, es una estrategia que suele salir bastante mal. Pero sí, se ha intentado utilizar, claro. Hay algo que a mí me inquieta, Robert, y es la inteligencia artificial. Aquí Diana Paola dice, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Yo cuando veo esto y veo los pequeños avances, porque ahora estamos como en los inicios de esto, yo podría llegar a pensar, no sé si usted esté en lo correcto, pues yo expreso lo que he venido comprendiendo, que un día pudiéramos tener a un Robert Martínez artificial, manipulado, no el Robert Martínez real, sino el artificial,
a través de una inteligencia por allá, que lo coloquen a decir cosas contrarias precisamente a lo que ustedes, podríamos llegar nosotros a vivir una experiencia como esa. ¿Cómo interpreta usted eso que en realidad lo deja uno como pensando? De hecho, yo creo que lo viviremos eso. Es decir, claro que habrá muchas manipulaciones y distorsiones con la inteligencia artificial, porque vamos, a los oscuros le faltará tiempo para utilizar la herramienta con esos propósitos. Una de las definiciones o etimologías de inteligencia es interligere, que significa leer entre líneas. Entonces, una inteligencia artificial no sabe leer entre líneas, no detecta el sarcasmo, no detecta la ironía, o no detecta algo que es básico en la comunicación, que es detectar el tono, la intencionalidad, lo que el otro no se atreve a expresar porque a lo mejor está incómodo, está inquieto, todo ese lenguaje no verbal, toda esa información que sucede en el subconsciente, una inteligencia artificial es incapaz de captarla. Como terapeuta y astrólogo, prácticamente lo más importante, el 90% de la consulta, es leer entre líneas. Es leer lo que el otro no está verbalizando y explicitando, pero que lo entiendo porque el tono de voz, aquí has puesto más interés. Una inteligencia artificial jamás será capaz de leer esto. Claro. Entonces, cualquier versión nuestra o de quien sea de inteligencia artificial podrá ser detectable por la incapacidad de leer las sutilezas, de hacer una interpretación situacional. Digamos que una inteligencia artificial, a lo máximo, es capaz de imitar características masculinas, pero no las femeninas. Lo femenino es incapaz de computarizarse, porque lo femenino precisamente implica una lectura situacional simultánea, una adaptación emocional y un cambio de registro permanente. En tanto que la inteligencia artificial es lineal, es mecánica. Puede ser multifactorial, pero siempre lineal. Nunca es capaz de manejar simultáneamente tantas variables y adaptarse auténticamente a una situación verdaderamente humana. Así que lo femenino es inimitable por una inteligencia artificial. O dicho de otro modo, solo puede jugar el hemisferio izquierdo, el derecho no. Lo puede imitar de una manera muy burda, pero jamás va a poder hacerlo porque es algorítmicamente imposible. Robert, aquí hay una pregunta que se la traslado. ¿Existe el interés de personas de querer ayudar? Dice Verónica Torres, ¿de qué manera podemos mostrar o contribuir a los que siguen dormidos, los que no ven con los ojos de incredulidad y que empiecen a darse cuenta que el amor y la fraternidad es lo que debe regir su vida? ¿Hay algo que podamos nosotros hacer para contribuir a ese despertar, Robert? Nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo es la vía femenina, que es la vía indirecta. Si uno, demostrando que vive en coherencia con el amor, con la fraternidad, que se lleva bien con los demás, su vida va mejor, siente mejor a nivel de salud, le va mejor a nivel económico, le va mejor a nivel social, a nivel personal, a nivel intelectual, a nivel de juventud, de regeneración celular. Si todo va bien desde ese camino, nuestra palabra tiene más peso. De hecho, las personas, vamos a decirlo, que están cerradas a un discurso espiritual, lo están cuando están absortas en sus problemas cotidianos. Pero cuando tienen un problema importante, siempre van a acudir a aquella persona que esté espiritualmente más abierta de su entorno, y podemos ser nosotros. O sea, la persona que está más cerrada en el mundo, cuando tiene un problema muy importante, siempre va a acudir al divergente de la familia, al divergente de su entorno. ¿Por qué? Porque es el único que le va a escuchar, es el único que no le va a juzgar y también es el único que le va a dar una respuesta diferente. Ese es el momento en el cual podemos influir de un modo más directo. Cuando tiene un problema y cuando nos busca. Cuando no, no. Cuando no nos buscan no se puede hacer nada ni se debe hacer nada. Pero cuando nos buscan es cuando están en un mayor grado de receptividad. Y ahí tampoco es el momento de vomitarle todo lo que nosotros creemos saber, sino que hay que dar muy poco a poco consignas básicas, efectivas y de fácil comprobación. Si no se puede comprobar fácilmente, no le demos información que requiera por su parte un gran acto de fe, porque entonces lo único que va a hacer es crear más resistencia. Robert, una pregunta que también nos hacían aquí en el canal, en el chat de las personas que están muy conectadas con nosotros, decía, ¿tendremos ayuda de lo que nosotros llamamos los extraterrestres? Hoy en día estamos viendo los avistamientos por todas partes. En mi país, Colombia, permanentemente aparece el piloto que va en su nave comercial, lleva su teléfono, y hace unos días lo veía y pasa una nave exactamente y lo empiezan a publicar.
¿Qué veremos nosotros más adelante en relación a esto, Robert? ¿Tendremos la Las, posibilidad de ver lo que antiguamente veíamos solamente en las películas? O sea, ¿eso va a llegar a pasar? ¿Lo vamos a llegar a ver? bueno, ya está pasando, como bien comentas, y además también la calidad de las cámaras va mejorando, lo cual a veces ahora ya con un teléfono móvil de última generación puedes fotografiar la luna y que se vea prácticamente como se ve con un telescopio. Pues lo mismo con objetos voladores no identificados, cada día se podrá registrar mejor todo ese tipo de contenidos audiovisuales. ¿Qué grado de interferencia van a tener? De momento visual. Las entidades del otro lado no suelen intervenir en este plano por varias razones. Ya no solo por razones éticas, morales o espirituales de principio de no interferencia, respeto al libre albedrío, sino por factores técnicos. Manifestarse en este plano y especialmente en la dimensión física terranizados gasta mucha energía. O sea, si ellos están en otro plano, venir a este les cuesta. ¿Cómo podemos entenderlo fácilmente? Bueno, los que seáis o sean viajeros astrales lo comprobarán muchas veces. Cuando tienes una experiencia astral o un sueño lúcido, cuesta mucho sostenerse en ese plano. O sea, realmente el desgaste energético es enorme y cuando quieres extender la experiencia más allá de unos minutos es muy difícil. Pues lo mismo le pasa a otro ser cuyo centro de conciencia está en otra densidad distinta a la nuestra. Así que cuando se materializa aquí, lo hace prácticamente con otras reglas físicas y luego enseguida desaparece. Pues lo mismo, el nivel de interferencia o el nivel de diálogo que podemos tener es más mediante canalizaciones o conexiones con el otro lado. O sea, cuando un sensitivo trata de conectarse con el otro lado, puede realmente tener conversaciones con esos extraterrestres o entidades de otro lugar. Pero son conexiones donde estamos hablando con seres que hablan otros idiomas. Y no me refiero a que no hablen en español, siempre hay una especie de traducción simultánea, sino que sus códigos de entendimiento muchas veces no son fácilmente extrapolables a nuestra comprensión de la realidad. Por eso también la información que nos dan muchas veces no es demasiado útil. Nos dicen muchas informaciones que dices, bueno, lo que me estás diciendo me parece muy bien, pero tampoco lo puedo aplicar muy bien aquí abajo. Me hablan de unos conceptos muy extraños, es como si yo aquí le empiezo a hablar pues, de ingredientes de la huerta que ellos tampoco tienen en su mundo, pues tampoco les interesa para nada. O le empiezo a hablar de los formularios que hay que hacer para hacer la declaración de la renta, pues esta información no les interesa. Digo, sí, está muy bien lo que me cuentas, pero yo no sé cómo aplicarlo a mi vida. Pues finalmente hay que partir de la base de que muchos de estos seres de otras dimensiones no son más inteligentes que nosotros, ni tampoco son más elevados espiritualmente. Pues lo mismo, que a veces alguien te cuenta cosas que no te interesa, te cuenta sus problemas con su suegra, con su madre, con su tía, y dices, vale, está muy bien, pues hay seres de ellos que también te cuentan sus mierdas que no te interesan.